Partiendo de la base que quedó planteada en el primer video de la serie, que si no lo vieron está en la descripción, ahora sí vamos a usar esa información para resolver un ejercicio de contrapunto y nos va a quedar, como van a ver, una pequeña composición. Ahora sí comencemos viendo en primer lugar cómo suena el bajo con el que vamos a estar trabajando. Bien, como decíamos antes, claramente está en re menor este ejercicio. Y para que realmente se escucha que llega a un final, que arriba a una conclusión, la única manera es colocar al final una cadencia auténtica perfecta. ¿Qué es una cadencia auténtica perfecta? Requiere varias cosas. Para empezar, que haya un quinto y un primero, como podemos tener acá claramente por el cifrado. Además, en el primer grado, la voz más aguda, la soprano, tiene que tener la fundamental del acorde también, el primer grado de la escala, en este caso. Y tiene que llegar a él por grado conjunto. Eso nos deja dos opciones. Subiendo desde el do sostenido o bajando desde el mi, desde el segundo grado de la escala. Cualquiera de las dos va a funcionar porque, como decíamos en el video anterior, aunque el cifrado no lo indique, puede tener quinta este acorde. Lo que nos está indicando acá, bueno, es que es un acorde dominante y que para ser de dominante, por supuesto, su tercera es mayor. Vamos a ver en unos minutos por qué, si se puede, es mucho mejor terminar con la soprano bajando que subiendo desde la sensible. Y la otra condición es que ambos acordes estén en fundamental, como en este caso, y que ambos acordes estén completos, el quinto grado incluso con su séptima. Probablemente una buena disposición, una buena distribución de las voces bien equilibrada, sea poner la séptima en la contralto, o sea, el cuarto grado de la escala, que necesariamente va a descender hacia el tercero. Ahí ya tenemos el acorde con su tercera y nos está faltando acá algo que de ninguna manera podemos omitir, que es la sensible, ¿no? La tercera del acorde, que necesariamente va a tener que ascender, en este caso, a un re. Como ven, el acorde final está incompleto. De todas maneras está muy correcto tener la fundamental triplicada y una vez la tercera. Más adelante, cuando esté resuelto el ejercicio, vamos a ver si hay alguna cuestión que podamos hacer para que verticalmente sea todavía más poderoso este primero, agregándole la quinta. Entonces, ¿cómo suena nuestra cadencia final por ahora? Suena completamente conclusiva, entonces vamos bien. Fíjense que no fuimos construyendo el acorde de abajo para arriba, viendo qué notas podíamos poner. Difícilmente nos iba a quedar algo bien, sino que, ¿qué es lo que hicimos primero? Bueno, las voces extremas y después ver de qué manera eso se podía rellenar con las notas que hacen falta. ¿Cómo podemos tomar esta cadencia auténtica perfecta que tenemos acá? Probablemente funcione mejor que la soprano venga desde abajo, desde un descenso. Entonces, si el tenor va a tomar el do sostenido, muy posiblemente una buena manera de hacerlo sea a partir del re, partiendo ahí de esa octava. Y si la contralto va a tomar el sol, teniendo acá el fa, la verdad que la mejor opción sin duda es que tenga la quinta del acorde. Tenemos acá algunos movimientos contrapuntísticos que en contrapunto de especies a dos voces hemos visto que no están permitidos. Por ejemplo, tomar esta octava por movimiento directo, como le estamos tomando acá, que a dos voces sería algo erróneo. Pero como estamos a cuatro voces y las dos voces superiores compensan esas dos voces que bajan, compensan bajando por grado conjunto, entonces está correcto el movimiento, ¿no? Y no se escucha ningún tipo de problema. Veamos cómo quedaron por ahora los dos compases finales. Y teniendo la información de lo que ocurre acá en el tiempo fuerte del anteúltimo compás, ya se escucha mucho más conclusiva la cuestión. Podemos seguir el argumento desde más adelante. Vean que la primera decisión que tomamos fue otra vez, bueno, el bajo ya estaba, entonces, ¿qué puede seguir en la otra voz extrema, ¿no? En la soprano?
y tratamos de seguir este camino de las voces internas que ya sabemos a dónde tiene que llegar, entonces tratando de que llegue de la mejor manera. No quiere decir esto que tengamos que hacer toda esta composición de atrás para adelante, pero es tan importante la llegada que sí conviene prepararla con un par de compases de anticipación, ¿no? Nuestra cadencia auténtica perfecta. Podemos ir ahora al principio y ver qué tipo de disposición podemos usar para comenzar. Acá hay muchas opciones. Lo que de ninguna manera conviene hacer son algunos ejemplos que voy a poner en esta parte de la hoja. Por ejemplo, ¿qué cosas no van a sonar bien? Seguramente dividir a las voces en pares, como por ejemplo así. Acá no hay ningún tipo de duplicación incorrecta, pero sí el problema que hay es que hay un gran hueco en el registro entre el tenor y la contralto. No suena homogéneo esto, suena como dos cosas separadas que no llegan a fundirse en un solo acorde. No suena de esta manera. Tenemos por un lado y por otro lado las dos voces femeninas que de ninguna manera logran integrarse en un mismo acorde como si pasa, por ejemplo, en este. Ahí lo que está sonando es realmente un solo objeto. Esa es la intención cuando elegimos la disposición de las voces. Tampoco va a funcionar, por supuesto, tener tres voces cerradas y la soprano más separada. Puede ser en el la o en el re o incluso en el fa. Y tal vez no sea la mejor disposición para comenzar tampoco tener a el acorde en una disposición estrictamente cerrada, como está acá. Una disposición cerrada es cuando no caben otras notas del acorde en el medio, no hay lugar para poner otra nota. Ahí. ¿Qué cosas sí funcionan? Bueno, por ejemplo, tener el bajo más separada que las demás y las voces cerradas arriba puede llegar a funcionar. Y algo que va a funcionar muy bien es tener un acorde abierto respetando aproximadamente la distancia entre las voces, ¿no? Esto puede ser una disposición bastante adecuada, o sea, suena muy homogéneo y muy estable acústicamente. Fíjense la diferencia con el primero de todos estos ejemplos, el segundo, el tercero, el acorde bien cerrado, y este ejemplo que pusimos al final del acorde en una disposición bien equilibrada y abierta. ¿Cuál es la mejor opción para comenzar acá? Bueno, esta seguramente no estaría nada mal, pero siempre que podamos es extremadamente importante que el arco melódico a largo plazo vaya dibujando un descenso. Entonces, en este tipo de ejercicios breves sería una buena idea, si sabemos que vamos a terminar en el primer grado de la escala, el circunflejo indica grado de la escala, entonces sería una buena idea comenzar con el tercero. Okay, tenemos ahora una disposición bastante abierta entre bajo y soprano. Hay que ver de qué manera la rellenamos. Perfectamente la contralto podría tener acá la quinta del acorde y bueno, y tenemos algunas opciones en cuanto a qué hacer con el tenor. Porque perfectamente puede estar en un la o puede estar en un re. Aparentemente va a estar distribuido más equilibrado el acorde si comenzamos en un re. Vamos a ver si la continuación del ejercicio nos deja hacer eso. Bien, a continuación en la tercera corchea está el do sostenido con el 6-5. Quiere decir que estos puntillos que yo marqué acá en realidad están mal. No los vamos a poder hacer, por lo menos la mayoría de ellos. Vamos a ir viendo que va a haber que borrar bastante en este tipo de ejercicios. ¿Qué es lo que es mejor que haga la soprano acá? Probablemente por ahora vamos a dejarla por grado conjunto, que vaya a un mi, porque a continuación lo que sí vamos a necesitar es que llegue a un re, ¿no? Porque acá tenemos un acorde en fundamental. Bien, ¿qué van a hacer las otras voces? Bueno, necesitamos un sol y necesitamos un la. Ninguna de ellas quedó demasiado cerca de este tenor. Quiere decir que probablemente no haya sido la mejor decisión comenzar con un re. La contralto, bueno, puede mantener el la, ¿no? Y después tal vez mantenerlo acá, pero va a llevar a que el acorde se cierre mucho hacia arriba y se separe demasiado del bajo.
En el caso de que podamos mantener una disposición más o menos equilibrada, como esta que mostraba hace un momento, va a ser mucho más homogénea la textura, va a funcionar mucho mejor. Entonces, mi decisión, por lo menos provisoria, va a ser mandar al contralto al sol, y eso necesariamente va a tener que bajar al fa. Y entonces vamos a corregir el tenor. Vamos a comenzar con un la. ¿Y qué pasa? No hace falta repercutir ese la, o sea, no hace falta volver a escribirlo. Simplemente le ponemos un puntillo y se prolonga en este acorde. Acá tenemos la sexta, el la quinta, el sol, que como habíamos mencionado anteriormente, toca que sea una quinta disminuida, y la tercera. ¿Cómo es este comienzo entonces? Vamos a ver las voces extremas primero, y con el relleno de las demás voces es un buen comienzo. Algo que sería interesante mencionar ahora es, bueno, cuál es la función de este acorde, porque vemos esas notas, la, el mi, el do sostenido y el sol, y nos encontramos con que es un acorde súper conocido para nosotros, que es la dominante. Ahora, ¿es realmente un quinto grado ese acorde? Posiblemente sí, pero de ninguna manera tiene la misma jerarquía que este acorde de tónica y que este otro acorde de tónica, ¿no? Básicamente por la duración y sobre todo por la posición métrica súper débil donde aparece ese acorde. Y además por la manera en que aparecen las voces extremas, el do sostenido y el mi. El do sostenido, que claramente es una bordadura o nota vecina o bordado, depende del libro que agarremos, cualquier definición está bien, y la manera en que aparece el mi entre el fa y el re, que es claramente una nota de paso. Quiere decir que las dos voces extremas cumplen una función contrapuntística. Nota de paso la de arriba, bordadura la de abajo. Claramente el origen de este acorde es contrapuntístico, no vale la pena que pongamos que es un quinto grado, más bien vamos a entenderlo con la función que tiene, que es un acorde simultáneamente de bordadura y paso. Generalmente se colocan para unir por grado conjunto dos posiciones melódicas diferentes del mismo acorde, como baja acá desde la posición melódica de tercera hasta una posición melódica de primer grado, ¿no? De fundamental. No es tan correcto pensar que es un quinto grado esto, aunque sí tiene las notas del quinto grado. Pero ¿cuál es un quinto grado que tenemos acá? Bueno, sin duda este, ¿no? Acá sí tiene la misma jerarquía que el acorde que lo precede y el acorde que viene después. Ese sí es un verdadero quinto grado. Dura lo mismo que los otros también y tiene una función estructural y armónica súper importante. Por eso es muy importante marcarlo con estos intervalos, ¿no? La quinta justa y después la octava. Las dos consonancias perfectas y los intervalos verticalmente más estables que podemos tener. Entonces, acá sí tenemos en la cadencia un verdadero quinto grado. Una cosa es cómo suena ese quinto grado y otra cosa completamente diferente es cómo suena este acorde, aunque tenga exactamente las mismas notas. Pero la inversión y la posición métrica del acorde y qué relación tiene, de qué manera aparecen las voces extremas, claramente el do sostenido siendo una prolongación del re y dependiendo del re, y el mi uniendo por grado conjunto dos notas del acorde de re, entonces es mucho más débil ese acorde. Por eso, más bien, vamos a entenderlo como un acorde contrapuntístico, aunque tenga las mismas notas que el acorde dominante. Bien, acá lo que nos conviene, nos estaba faltando una voz, es simplemente volver a repetir el la. Es una súper buena disposición del acorde. Tenemos una quinta, después una sexta y después otra sexta. Funciona de manera súper estable. Ok, nos encontramos a continuación con el 6-4-3 y con el mi en el bajo. Acá teníamos las notas que necesitábamos. Entonces, bueno, ¿dónde es mejor poner cada una? Vamos a seguir con el mismo enfoque que estuvimos manteniendo, que es preocuparnos primero y principal por las voces extremas. El bajo ya lo tenemos, entonces, ok, ¿cuál es la mejor melodía? Muy posiblemente, ya que comenzamos un descenso por grado conjunto, muy posiblemente nos sirva continuarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan ahí las voces extremas? Se va a dar un súper buen equilibrio. Yo lo que hice
recién en el ejemplo es, ahora el do sostenido, básicamente no queda otra opción que llevarlo al re. Entonces se produjo un lindo equilibrio de primero movimiento oblicuo entre las voces extremas, acá se prolonga el re, mientras la soprano baja, y después un movimiento de sextas paralelas. ¿De qué manera podríamos continuar este acorde? Bueno, necesitamos un sol y un la. El la ya lo tenemos y no nos conviene cerrar mucho, como habíamos hablado, las dos voces graves. Entonces vamos a dejar el la y vamos a hacer que el sol aparezca en la contralto. Vamos a ver entonces cómo quedó hasta la caída al segundo compás. Bien, ¿de qué manera nos conviene rellenar este acorde? Bueno, acá tenemos el sol con el do sostenido. Por lo general lo que vamos a querer hacer con este intervalo de cuarta aumentada es que resuelva por movimiento contrario abriéndose, ¿no? Que resuelva el sol al fa, ¿no? Así tenemos la cuarta aumentada que resuelve a la sexta. Sin embargo, como este acorde ya tiene el fa en el bajo, y para tratar de evitar que se nos cierren las voces en el grave y estén abiertas en el agudo, cosa que, como habíamos mencionado, no nos da la mejor sonoridad, el mejor equilibrio, vamos a borrar un poquito acá y vamos a flexibilizar un poco esta cuestión de la cuarta aumentada que se abre a la sexta. Como ya lo hace el bajo, ese movimiento, vamos a mandar el sol al la y entonces por fin vamos a sacar del la, vamos a hacer saltar al tenor. Ahí tenemos una cuerda en 6 que duplica la sexta, o sea, lo que nosotros sabemos que es la fundamental del acorde. Por supuesto que el acorde en 6 es mucho menos estable verticalmente que un acorde en fundamental. Sin embargo, va a funcionar mejor si podemos mantener esto de conservar los intervalos abiertos de manera equilibrada, ¿no? Esta cuestión de que se vaya cerrando progresivamente hacia arriba el acorde, primero una sexta, después una quinta y después una cuarta, es una disposición de las voces que va a funcionar excelentemente bien. Bueno, viene el 4-2, que nosotros sabemos que muy probablemente sea 6-4-2. Lo que está haciendo el bajo es algo muy parecido a lo que estaba haciendo el bajo en este ejemplo del cual hablamos, que es una bordadura, ¿no? La posición métrica es completamente análoga, aparece en la tercera corchea del compás, entonces es súper débil. Vamos a ver si podemos hacer otro acorde de bordadura paso, ¿no? Probablemente vaya a quedar otro acorde de dominante, pero como decía recién, muy diferente de este quinto grado y con una función estrictamente contrapuntística. Vamos de nuevo con la soprano y si ponemos la soprano en este mi, probablemente lo que quiera hacer a continuación es llegar al fa. Independientemente de cómo cobramos ese lugar, acá va a quedar muy bien un la y conservar el re del tenor va a ser seguramente una buena decisión también. ¿Qué notas nos están faltando? Bueno, el do sostenido, la cuarta aumentada. ¿Quién lo tiene que hacer? Y bueno, la voz que menos salte, ¿no? Así como tanto en el bajo como en la soprano predomina el grado conjunto, mucho más todavía debería predominar en las voces intermedias, en las voces internas. Entonces, ¿qué va a hacer la contralto? Bueno, simplemente quedarse en el la, ¿no? Acá vemos cómo tenemos un acorde en 6-3 que duplica la tercera y encima en las voces extremas. ¿Es un pecado mortal? Bueno, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿por qué? Porque el camino que siguió cada voz hasta el fa estuvo completamente satisfactoria y llegan al fa por movimiento contrario también, entonces no hay ningún problema en realidad con duplicar la tercera. Es mucho más importante que nos preocupemos por el movimiento horizontal de las voces y cómo eso sí va produciendo los acordes, algunos súper inestables, como estos acordes de bordadura y paso que tenemos acá, algunos intermedios, como estos acordes triádicos en 6, fíjense cómo este compás prolonga en realidad el primer grado en primera inversión, y otros sí, mucho más estables cuando está el primer grado en fundamental y mucho más estable todavía cuando en la posición melódica está la soprano también. Vemos cómo llegan hasta este punto desde el principio solo las voces extremas.
Claramente no llegamos a un final, pero va muy bien. Y nos queda solo un pequeño lugar para rellenar, que es este do sostenido que tiene el 6-5, muy parecido a este que habíamos visto acá. No tiene acá la función de nota de paso, sino claramente es como un escape. Un acorde que le da impulso a este acorde de primer grado y nos deposita ahí. Y ya que la soprano está en un fa, no hay mejor cosa que pueda hacer que elaborar ese fa a través de una bordadura. Entonces ahí tenemos la quinta que nos indica el cifrado. La sexta, bueno, la sexta con respecto al do sostenido es el la, puede quedarse acá. La contralto, ya la tenemos en el la y se va a quedar en el siguiente acorde también hasta que baje al fa. ¿Y qué es lo que nos falta? Una tercera, un mi, que sin ningún problema la va a ser el tenor. Entonces ahí tenemos el último lugar que nos faltaba. Veamos cómo sería todo el segundo compás con la caída al tercero. Si bien está funcionando muy bien, ahora que está básicamente terminado, lo que podemos agregar son ciertas cosas para que no se detenga rítmicamente como se está deteniendo acá. Por ejemplo, entonces podemos ahora sí adornar un poquito nuestra melodía. Vamos a borrar el puntillo de acá y vamos a hacer, por ejemplo, el siguiente movimiento en la soprano. Y ahora lo que se está deteniendo es este segundo pulso de acá. Entonces podemos hacer algo análogo a lo que ya nos había mostrado el bajo. Ahí de nuevo vamos a borrar el puntillo del mi para hacer un escape. Entonces, ¿cómo quedan ahora desde este acorde hasta el final las voces extremas? Que ya se va pareciendo mucho más a una composición, ¿no? Es importante que en la medida de lo posible no todas las voces se muevan de manera homófona. Si hay notas en común entre los acordes, lo mejor que podemos hacer es mantenerlas. Y si la melodía tiene cierta libertad, como estos pequeños detalles que pusimos al final, bueno, mejor todavía. Es importante que los detalles que vamos añadiendo no contradicen al cifrado, porque bueno, no hay gran libertad que el cifrado nos deje. En este caso es un cifrado muy sencillo. Y una virtud que tiene nuestro ejercicio es que la melodía tiene una dirección muy marcada hacia el final, ¿no? Comienza con el tercer grado de la escala, básicamente lo prolonga y lo elabora todo el tiempo hasta que finalmente desciende en este mi al segundo grado de la escala. ¿En qué momento desciende? En el momento que suena el único y verdadero acorde de quinto. Todos los demás acordes sirvieron para prolongar el acorde de tónica. Este acorde de bordadura a paso sirvió para prolongar el acorde de tónica en fundamental. Este acorde, que también es de bordadura a paso, solamente que la soprano hace una bordadura y el bajo hace una nota de paso. ¿Para qué sirvió? Bueno, para cambiar la inversión del acorde. Ahora está en 6, el primero, y la posición melódica sí bajó. Después obviamente va a volver a ascender. Quiere decir que este fa, mi, re, que se prolonga y que después sube, es en realidad una elaboración del fa. El sol también lo es, y en ese lugar la melodía realmente bajó hasta el segundo grado para ahora sí seguir bajando y resolver al primero. Después este acorde en 4-2 también es un acorde de bordadura a paso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ahora prolongar el primero en 6. Este pequeño acordecito que también le da impulso a algo que se parece muchísimo al primer acorde, y ahora sí la cadencia auténtica perfecta que concluye el ejercicio. Les repito que un enfoque que me parece mucho más provechoso que ir construyendo el acorde como si fuera una especie de edificio que se construye desde abajo para arriba, es pensar en las voces extremas, en cómo funcionan las voces extremas, en cuáles son los verdaderos acordes que se está prolongando, que claramente no todos los acordes tienen la misma jerarquía. Poco nos ayudaría a entender esto si vamos cifrando primero, quinto en 6-5, otra vez primero, ahora quinto en 4-3, ahora primero en 6, como les decía en el video de introducción al bajo cifrado. Esa visión completamente compartimentalizada
interrumpe la continuidad, no la logra explicar. Por eso estoy convencido de que esta es la manera correcta de sacarle jugo a estos pequeños ejercicios de composición. Ir primero a resolver los lugares estructurales que son el final y después el principio. Diseñar una estrategia entonces de cómo nos vamos a mover a gran escala entre el principio y el final. Hacer una melodía que tenga sentido con el bajo y que vaya generando diferentes tipos de movimientos y que lo compense, y que ese va a ser nuestro esqueleto y que eso es lo que en primer lugar tiene que funcionar bien. Y en segundo lugar, sí, ver cómo podemos rellenar esa armonía de manera correcta sin generar ningún tipo de errores de conducción a través de una colocación correcta de las voces internas. El tipo de preguntas que tenemos que hacernos al realizar este tipo de ejercicios y el tipo de problemas que nos vemos obligados a resolver son extremadamente parecidos a los problemas y las preguntas que nos hacemos cuando estamos componiendo libremente. Por eso es que considero muy importante realizar este tipo de... Espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.